Antes de ir a la pausa, decíamos que hoy tendríamos al profeta Miguel Ángel con nosotros y vamos a conocer más acerca del Espíritu Santo. Profeta, bienvenido. Bienvenido, muchas bendiciones, pastora. Realmente para mí es un placer estar aquí en su programa. Qué honor volver a tenerte, Miguel, qué alegría que estés con nosotros. Amén, amén. Miguel, conocemos de la trayectoria ministerial que ha tenido durante muchos años, ya son más de 10 años, como 15 creo que te conozco, ¿verdad? Sí, bastante. Bastante tiempo, y durante ese tiempo he visto que has tenido una trayectoria ministerial con mucha responsabilidad y con mucho compromiso, y ver cómo siendo un joven te has mantenido activo y cómo tu testimonio ha sido un ejemplo para muchos. La verdad que para mí es un honor tenerte. Gracias por Amén. recibir Muchas nuestra gracias, pastora. invitación. Tú sabes que te amo y que le pido al Señor que Dios cada día bendiga tu ministerio y bendiga lo que haces. Amén, amén. Tú como profeta joven, Miguel Ángel, esos jóvenes que nos están mirando en esta hora, tienes un fuerte compromiso, ¿verdad? Amén, Porque así ser es. joven en este tiempo donde hay tantas cosas y mantenerse firme es una victoria. Tú como joven, ¿cómo tú le puedes describir en esta temporada, en este tiempo, con esta revelación, ya que al pasar de los años te ha dado el Espíritu Santo? ¿Cómo tú puedes decirle a los jóvenes que nos están mirando quién es el Espíritu Santo? Amén, muchas bendiciones, pastora. Realmente, cuando hablamos del Espíritu Santo, a veces la gente quizá dice, wow, pero ¿el Espíritu Santo es alguien separado de Dios? No. Lo primero que debemos que entender es que la palabra nos enseña que el Espíritu Santo es Dios. Porque dice la palabra que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero ahora, ¿cómo comenzamos como jóvenes o cualquier persona que se vea interesada en conocer al Espíritu Santo? ¿Cómo desarrollar esa comunión con Él? La única forma es acercarnos a Él, acercarnos en comunión. Es una de las formas que cuando yo me interesé en conocer a Dios, lo primero que yo hice fue decirle, Señor, enséñame realmente quién eres tú, quién es el Espíritu Santo, cómo desarrollar una intimidad con el Espíritu de Dios. Y fue algo que realmente en mi inicio era difícil, porque a veces uno quizá quiere crecer rápidamente, pero Dios va en medio del proceso, en medio de toda situación, se te va revelando a través del Espíritu de Dios. Entonces, lo que tú le estás diciendo a esas personas que nos están mirando hoy es que a través de la intimidad es que tú has podido conocer al Espíritu Santo. Amén, así mismo, pastora. Pero, ¿cómo es la intimidad? La oración. Es algo muy importante, es un canal importante que es la oración. Pero cuando hablamos de la oración no es algo rutinario, sino es mantener un diálogo íntimo con el Espíritu de Dios, donde yo le expreso lo que yo siento por Él, donde yo le expreso mi amor, donde yo lo empiezo a adorar, donde yo empiezo a reconocerlo, donde yo empiezo a reconocer realmente su poder en nuestra vida. El ángel, qué maravilloso escucharte hablar del tiempo de intimidad. Es decir, que el que quiere conocer al Espíritu Santo, el primer paso que debe tener es una disciplina de oración. Una disciplina de oración. No solamente también una disciplina de oración, sino conocer la palabra de Dios. Porque si no se conoce la palabra de Dios, no podemos conocer al Espíritu de Dios. Ya usted está recibiendo, oiga bien, oración y la palabra. ¿Qué otro argumento, qué otra cosa necesita una persona para conocer el Espíritu Santo? El ayuno, Oración, ayuno y palabra de Dios. ¿Por qué el ayuno? El ayuno porque el ayuno nos hace sensible. La única forma de nosotros tener esa relación con Dios es por medio de nuestro espíritu. Y la única forma de hacer sensible a nuestro espíritu es el ayuno, la palabra y la oración. es decir, que es un complemento. Cuando yo estoy ayunando, si oro, ayuno y leo la palabra, entonces mi hombre espiritual se va a fortalecer Así mismo, pastora. y voy a ser sensible al Espíritu Santo. Así mismo. Y realmente ahí entonces el Espíritu Santo se va a encargar de guiarnos, porque la misma palabra dice que Él nos guiará a toda verdad.
Hay momentos que hay cosas que quizás no la entendemos de la palabra, pero el mismo Espíritu Santo es que nos va a guiar, es que nos va a dar el entendimiento de las cosas que debemos conocer y de las cosas que debemos saber. Amén. Hablar del Espíritu Santo es lo más maravilloso. Yo sé que ustedes están recibiendo y que si toman esta enseñanza que Miguel Ángel nos ha traído hoy para conocer al Espíritu Santo, más de él, oración, ayuno y lectura de la palabra, eso Amén, así es pastora. maravilloso. Miguel Ángel, ¿cómo tú puedes identificar las obras del Espíritu Santo? Esa gente que nos está mirando, ¿cómo ellos pueden identificar, cómo identificamos cuando una obra es hecha por el Espíritu Santo? Oh, cuando reconocemos que hay un cambio, una regeneración. Por ejemplo, vemos personas que vienen de quizás tener una vida de amargura, una vida maltratada. Y cuando viene a la iglesia con toda su carga, el Espíritu Santo se encarga de renovar, de cambiar. Por eso vemos personas y decimos, wow, pero mira cómo era la conducta de esta persona. Y ahora la vemos diferente. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Es el único que puede hacerlo. Por eso que la Biblia dice que con Saulo, en un día Saulo tuvo un encuentro con Jesús. Pero ¿quién hizo esa obra? El Espíritu de Dios. Muchas veces la persona se pregunta, pero mira cómo esa persona actuaba, mira cómo era, mira cómo se movía, pero después que es cristiana, su vida es diferente y esa es la obra del Espíritu de Dios. Antes estaba triste, antes estaba en depresión, ahora está en gozo, porque una de las cosas que hace el Espíritu Santo es traer gozo a la vida del creyente. Qué maravilloso, señores. Qué lindo es decirle a ustedes que el Espíritu Santo renueva las vidas, que el Espíritu Santo restaura. Yo puedo testificar que el Espíritu Santo me cambió porque yo era una mujer triste y amargada y Dios cambió mi vida. El Espíritu de Dios es una obra extraordinaria conmigo y cambió mi lamento en gozo. Realmente también, pastora, yo soy testimonio de eso. Porque yo era una persona súper tímida. De tanto así que llegaron ocasiones cuando yo estaba en la congregación como que pensaban que yo era mudo porque yo no hablaba. Que tú eras mudo, pero eso es extremo. Una timidez extrema, pastora. Era una timidez totalmente extrema. Entonces el Señor a mi temprana edad empieza a decirme que me va a usar como predicador. Pero alguien que no le gusta hablar. Yo siendo un jovencito de 13 años que no hablaba, que me daba miedo escénico completamente, y el Señor está diciendo, te voy a usar como predicador. Y Dios empieza a trabajar, pero fue el Espíritu Santo que empezó a trabajar. ¿Qué pasaba? Cuando yo empezaba a predicar, todo cambiaba, se me iban los nervios, se me iba todo. Y ahí es una de las obras del Espíritu Santo, que realmente no es con la fuerza de uno, sino el Espíritu Santo en uno. Y realmente soy testigo de esa obra que el Señor hizo en mi vida. De ser una persona totalmente tímida, a ser una persona que ya no le tiene temor, que no le tiene miedo a presentarme frente a un público. Realmente la obra del Espíritu Santo es maravillosa en la vida de cada persona. Es maravilloso, señores, encontrarnos con este testimonio tan lindo de Miguel Ángel. Oiga, qué hermoso. Así es que yo sé que la importancia del Espíritu Santo, no podríamos terminar hoy, Miguel, ¿verdad? Así mismo. Entonces, nosotros vamos a una pausa y regresamos conociendo más del Espíritu de Dios. Regresamos con más de su programa Un Encuentro con el Rey. Hoy tenemos un programa extraordinario, un programa maravilloso, conociendo al Espíritu Santo. El profeta Miguel Ángel Acevedo está con nosotros, un hombre que ha tenido vivencia a su temprana edad, ha tenido experiencias extraordinarias con el Espíritu Santo y está aquí para impartirnos, para hablarnos, para testificar de lo que ha hecho el Espíritu Santo en su vida. Miguel, ¿cuál es la importancia que tú entiendes que tiene el Espíritu Santo en la vida del creyente? Tiene una importancia realmente necesita, porque vamos a hablar un poco al principio. Dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía, pero que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde un principio, el que han tenido la obra, quien ha estado obrando es el Espíritu Santo. La congregación, el creyente necesita el Espíritu de Dios.
Cuando Jesús se iba, le dijo a sus discípulos, ustedes ya están preparados en todo. Están preparados en palabra, ya ustedes saben cómo yo hacía milagros, ustedes saben cómo yo les servía a la gente. Pero no se muevan de aquí hasta que no venga el Espíritu de Dios. No solamente es tener conocimiento, porque yo puedo tener conocimiento de la palabra, pero puedo tener un conocimiento, pero puedo tener la ausencia del Espíritu Santo. Y la Biblia le enseñó, nos enseña a través de Jesús que era necesario que el Espíritu Santo viniera. Cuando el Espíritu Santo descendió, dice que de ahí empezaron la obra, de ahí empezaron el ministerio. Un ministerio no puede empezar, no puede comenzar si el Espíritu Santo no está. El que va a operar, el que va a manifestar la obra de Dios aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Entonces el creyente necesita de la llenura del Espíritu Santo. La única forma de cambiar, de transformar, de que los lugares sean libres, de que las personas sean transformadas, es cuando la iglesia está llena de la unción del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está presente en el lugar. Las iglesias, esos pastores, esa gente hermosa que nos está mirando en esta hora, nuestras recomendaciones, hay que invitar al Espíritu Santo. Si se fue de un lugar, hay problema. Necesitamos el Espíritu Santo en el ministerio, en la iglesia. El creyente no puede estar sin el Espíritu Santo. Jesús dijo que recibiríamos poder. Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Si no está el Espíritu Santo, solamente tenemos muchas letras. Y dijo él, me voy, pero no os dejo solo, sino voy a dejar el Consolador. Alguien que iba a estar ahí en los momentos difíciles de nuestra vida. Oiga, qué promesa tan hermoso. No los dejo solo, les dejo al Consolador. Hay momentos, pastora, que los creyentes se sienten solos. Hay situaciones como que nos hacen ver que estamos solos. Pero cuando nos sentimos así, tenemos que recordar esa promesa que Jesús nos dijo. Yo no los dejo solo. Yo voy a dejar a alguien, el Paracleto, que es una palabra griega, Paracleto, al Espíritu Santo. Alguien que va a estar ahí para consolarte. ¿Y qué es consolar? Alguien que está a tu lado y te dice, mira, todo va a salir bien. No importa la situación por la que tú estés viviendo, todo va a salir bien. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo con el creyente, eso es lo que hace el Espíritu Santo con la iglesia. Diciendo, no importa la situación por la que estés afrontando, yo tengo el timón de tu barco. Miguel Ángel, ¿tú has tenido alguna experiencia personal fuera de, fuera de ver que siendo tímido, súper tímido, Dios te haya quitado eso? ¿Hay alguna otra experiencia que tú has experimentado con el Espíritu de Dios? Bastante, mucha. Quizás si empezara a decir aquí no hubiera tiempo para decirla. Ver la obra del Espíritu Santo en mi familia. Porque hay algo importante que dice la Biblia, que el Espíritu Santo te convence de pecado. A veces estamos luchando porque quizás familiares, amigos que tenemos, vengan a los caminos. A veces nosotros mismos queremos forzarlo, pero la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Y yo pude ver a mi familia venir a los pies de Cristo, a los pies de Jesús, por la obra del Espíritu Santo. Solamente clamando al Espíritu Santo que hiciera ese milagro en mi familia, que hiciera ese milagro con la persona que era cercana a mí. Y el Espíritu Santo se encargó de convencer de pecado. Esto nos da a entender a nosotros que no es con la fuerza de nosotros, no es con lo que yo pueda decirle a una persona, sino es con cómo el Espíritu Santo realmente lo va a hacer. Por el que se va a encargar de convencer a la gente de pecado, pastora. Qué maravillosa experiencia, ¿verdad? Sí, esa gente que nos está mirando en esta hora, que tiene tiempo orando por su familia, mire qué hermoso testimonio. El Espíritu Santo, el que convence de pecado, de justicia y de juicio, fue el que convenció a la familia de Miguel Ángel. Sí mismo. Qué maravilloso, qué hermoso. Miguel, ¿tú podrías explicarnos la diferencia entre los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu? Claro, cuando hablamos del fruto del Espíritu, estamos hablando del carácter del cristiano. A veces las personas se enfocan en los dones, pero lo que se necesita es el carácter. La evidencia de que el Espíritu Santo está en un creyente es el fruto. Paz, amor, benignidad, paciencia, bondad. Imagínese un cristiano sin amor.
sin paciencia, sin templanza. El carácter. Por eso en ese mismo versículo dice los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. El que anda en la carne va a manifestar los frutos de la carne, pero el que anda en el Espíritu va a manifestar los frutos del Espíritu. Cuando hablamos de los dones del Espíritu, es lo que el Espíritu Santo imparte en el creyente para manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Necesitamos de los dones, ambos son importantes. Los dones para manifestar el reino de Dios en la tierra, para hacer milagros, para hacer sanidades, para que las personas sean transformadas. Pero hay algo aún más importante, el fruto del Espíritu, que va a formar el carácter de Cristo en mi vida. Muchas veces solamente nos enfocamos, Espíritu Santo, dame dones, imparte tus dones sobre mi vida. Y se nos olvida decir, Espíritu Santo, imparte el fruto sobre mi vida, que es lo que va a representar. Porque dice la Biblia que por su fruto lo conoceréis. No dice la palabra por sus dones. Cualquiera puede fluir en dones, pero la Biblia dice, por su fruto lo voy a conocer. La evidencia de que el Espíritu Santo está en mi vida es el fruto del Espíritu. Es tan importante que el pueblo de Dios sepa que el fruto del Espíritu es una necesidad. Así mismo. Porque es tan fuerte tú ver la actitud de un creyente que tú dices, ¿dónde está el Espíritu de Dios en ese momento? Así. ¿Dónde está el fruto que se va a manifestar? Es muy fácil decir, no, yo tengo amor, pero ¿cuándo se va a manifestar ese amor? Es en tu momento difícil. Momento difícil. Que ese fruto va a salir a la luz. Mira que es el único fruto que tiene 9 nombres: amor, paz, benignidad, mansedumbre, templanza. ¿Qué te está diciendo el Señor? Que el fruto del Espíritu es lo que te moldea, es lo que te forma, es lo que te cambia la vida. Usted sabe, en un momento fuerte de su vida, ese carácter tiene que estar sujeto al Espíritu de Dios. Y que en medio del proceso sale en evidencia cuáles frutos tú tienes. Porque hay momentos que quizás que tienes que perdonar, pero para poder perdonar hay que tener amor. La Biblia dice que el amor cubre ¿qué? Todas las faltas. Se necesita el fruto del Espíritu. Es el carácter de Cristo en nosotros. La paciencia. Yo creo que para hablar del fruto del Espíritu habría que hacer otro programa, Bastante. Porque con uno solo no nos daría el tiempo. Pero verdaderamente, señores, el creyente necesita el fruto del Espíritu. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que tienes el fruto del Espíritu? Cuando haya un momento fuerte de tu vida. Así mismo. En ese momento, ese fruto va a salir a la luz y la gente podrá identificar que tú tienes el fruto del Espíritu de Dios. Los dones son un regalo, que tú lo tienes ahí y siempre van a estar ahí. Así es que, Miguel, escucharte hablar con ese convencimiento del Espíritu Santo nos llena de gozo. Muchas gracias. Ya ustedes saben, jóvenes que nos están mirando. Miguel, ¿cuánto tiempo tienes en el Señor? Desde pequeño, pero a los 12 años, porque uno puede nacer en el Evangelio, pero llega un momento que uno toma la decisión a los 12 años. ¿Tu encuentro con el Rey fue a los 12 años? A los 12 años. Mire qué hermoso lo ha sostenido el Señor. Vamos a una pausa. Regresamos con más de tu programa Un Encuentro con el Rey. Esta tarde disfrutamos de la presencia del profeta Miguel Ángel Acevedo. Estamos conociendo más acerca del Espíritu Santo. Miguel, ¿cómo se manifestaba el Espíritu de Dios en la antigüedad? Hay una diferencia de cómo se manifestaba en la antigüedad de cómo se manifestaba hoy día bajo la gracia. El Espíritu Santo dice que venía sobre los profetas, venía sobre los sacerdotes, no venía sobre todo el mundo. Cuando nos vamos al Antiguo Testamento dice, y vino el Espíritu de Dios sobre tal profeta, o vino el Espíritu Santo sobre el sacerdote, y daban la palabra, pero volvía y se iba. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tenemos nosotros hoy día? Que el Espíritu Santo no va y viene,
sino que el Espíritu Santo habita en nosotros. Aleluya. Por eso es que dice la palabra que somos templo del Espíritu de Dios. ¿Y qué es un templo? Donde Él quiere habitar, donde Él quiere vivir, no donde Él quiere irse y vuelve, como lo hacía en la antigüedad. Hacía esto en la antigüedad porque no había una entrada, había una separación entre el hombre, había una serie de requisitos y no todo el mundo podía entrar a ese lugar santísimo, pero por medio de Jesús, Jesús rasgó todo, rasgó el velo del templo para que hoy nosotros podamos tener esa comunión, para que el Espíritu Santo siempre esté con nosotros a nuestro lado, permanente. Lo único que nosotros siempre como creyentes debemos hacer es invitarlo siempre al Espíritu de Dios. Decir, yo quiero, Espíritu Santo, que tú estés en mi vida, que tú permanezcas en mi vida. Yo no solamente quiero sentirte, yo no solamente quiero saber de que tú existes, sino de que tú vivas, de que tú habites en mi vida. Maravilloso. Señores, hablar del Espíritu de Dios es algo tan hermoso, es algo tan especial que no quisiéramos terminar. Miguel Ángel, ¿cómo vive una vida dirigida por el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos identificar que alguien es dirigido por el Espíritu de Dios? Cuando hace la voluntad de Dios. Dice la palabra que en una ocasión el Señor se encontró con Nicodemo y dice que tenía que nacer de nuevo. Le preguntó, pero ¿cómo yo, siendo ya un viejo, voy a nacer de nuevo? Pero hubo algo que el Señor le dijo. Así tú no sabes de dónde viene el viento, hacia dónde va, así son los que son guiados por el Espíritu. Esto no es decir yo soy cristiano, porque podemos decir yo soy cristiano. Ahora nuestra vida está siendo dirigida por el Espíritu Santo, porque yo de nombre puedo decir yo soy cristiano. Hay cosas que yo puedo decir, yo las estoy haciendo para la obra de Dios, pero no todo lo que se hace para la obra de Dios se entiende que está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Algo importante es que antes de tomar toda decisión es que dejarse dirigir por Él. De que ya yo no me gobierno, sino que el Espíritu Santo que me dirige, que dirige mis pasos. Es lo que nos enseña la Biblia, que los primeros cristianos se dejaban dirigir por el Espíritu Santo. Predicaban donde el Espíritu Santo los llevaba. Hay un episodio bíblico donde dice donde Pablo y Silas van a pasar por un lugar y dice que el Espíritu Santo le prohibió a ellos ir a ese lugar. Y a veces quizás decimos, no, yo como cristiano por ende yo tengo que ir a todos los lugares, yo tengo que pisar todos los lugares. No, la dirección del Espíritu Santo. Si es el tiempo de que yo vaya a ese lugar, si es el tiempo de que yo tome tal decisión. Es decir, que el Espíritu Santo está para dirigir cada parte de nuestra vida, pastora. Yo quiero que tú uses tu cámara en esta hora para que tú le des unas palabras a esa audiencia hermosa que nos está mirando. Tú como profeta, quiero que bendiga la vida de esa gente que nos está mirando. Muchas bendiciones para cada uno de los que están mirando este programa. Realmente hemos tratado un tema muy especial que es el Espíritu Santo. Y tenemos que entender que como creyentes necesitamos de la llenura del Espíritu de Dios. Tu ministerio necesita el Espíritu Santo. Tu familia necesita el Espíritu Santo. Y realmente yo quiero bendecir tu vida y que sea el Espíritu Santo ahí donde tú estás, que se entre en tu casa, en tu ministerio, en tu llamado. Y que la obra que tú estás esperando de parte de Dios sea el Espíritu Santo obrando de una manera especial. No olvides tener una relación con el Espíritu Santo. Invita al Espíritu Santo a tu casa, a tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes ven que es hermoso, maravilloso tener jóvenes con una decisión por servir al Espíritu Santo. Es lindo tener jóvenes que sirven al Señor, jóvenes que tienen visión, jóvenes que quieren obedecer a Dios. Señor, obedecer al Espíritu Santo es algo extraordinario. Tener una vida ordenada por el Espíritu de Dios, una vida dirigida por el Espíritu Santo, no hay con qué compararlo. Qué bueno, Miguel Ángel, el Señor te bendiga y te guarde en todos tus caminos. Gracias por haberle dedicado tu juventud. Escuchar a un joven decir, desde los 12 años tuve un encuentro con el Rey y hasta el día de hoy ha sido fiel. Qué bueno, qué maravilloso es verte, ver cómo has dado continuidad a tu ministerio, cómo vas predicando iglesias, cómo tienes una agenda activa porque has creído a lo que Dios te ha asignado. Amén, así es, pastora. Muchas gracias por la invitación.
Aleluya. Ya usted sabe que hay jóvenes con asignación del cielo, hay jóvenes que vienen con una función y un cumplimiento específico de parte de Dios a la tierra. Miguel Ángel Acevedo ha estado con nosotros y nos ha hablado de un tema tan maravilloso como es el Espíritu Santo. A ustedes gracias por estar nueva vez en un encuentro con el Rey. Gracias por habernos permitido llegar a su casa, llegar a su oficina, estar donde tú quieres que nosotros estemos contigo. Así es que recuerda, tu vida jamás será igual cuando aprenda lo que es la intimidad con el Espíritu Santo. Cuando aprenda lo importante que es tener al Espíritu de Dios en tu vida. El único que transforma, el que todo lo puede, es el Señor. Así es que gracias, bendiciones y hasta mañana.